Buen día, mis hermanas. Es un gusto saludarlas. Mi nombre es Aide de Ruiz, de la Iglesia Bautista Roca Eterna de Puebla. Doy gracias a Dios por ser bendecida por medio del compañerismo y la amistad de la Iglesia Bautista Jericó y nuestra amada hermana Zaira de Macías. Asimismo, estamos llenas de gozo de poder compartir una semana más del estudio denominado Amistad. Como hemos visto esta semana, nuestro Señor nos ha mostrado las características y riesgos de las amistades peligrosas y cómo éstas nos separan del propósito divino de santidad, unidad y amor, entre muchas otras cosas, que tienen como objetivo que la mujer creyente y el pueblo de Dios en conjunto demos gloria a su nombre. Esta semana aprendimos que nosotras, dentro del plan de Dios, estamos hechas para vivir en unidad, pero que en esta unidad existen amistades peligrosas de las cuales debemos de cuidarnos, estar atentas y también a aprender a identificarlas, sobre todo aquellas que causan división. Pero también a ser honestas tú y yo delante de Dios si nosotras somos practicantes de tal división. Por eso es necesario que seamos nosotras capaces de discernir si nosotras u otros dentro del cuerpo de Cristo o aún dentro del ámbito familiar y las amistades nos estamos oponiendo a la obra de Dios. Romanos capítulo 16, versículo del 17 al 18 nos dice lo siguiente: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones ingenuos. Sabemos que en ocasiones la debilidad de la carne o ignorancia de la voluntad de Dios manifiesta estas características mostrando a personas que no andan en la verdad. Es decir, que no son fieles al carácter de Cristo, a la vida renovada y que constantemente se oponen a que Cristo sea glorificado, pues no perdonan faltas, trastornan la fe de sus hermanos enseñando cosas que van en contra de la verdad y dañan la unidad del cuerpo. Hablando de otros, también enseñando cosas indebidas o buscando sacar ventaja para el reconocimiento propio. El Señor nos advierte de una manera especial que nosotros debemos de tener cuidado para que la unidad y nuestros corazones no se vean afectados. Para que esto suceda, nosotros debemos de aprender a depender de Dios. Estar dispuestas también en nuestro corazón y en nuestro espíritu a mostrar amor por otros, a compartir, a perdonar, a no calumniar, a tener dominio propio, a ser agradecidas, leales y prudentes. Suena difícil, pero Dios está con nosotros para poder lograrlo. También aprendimos que existen amenazas para destruir la amistad bíblica, aquella que se conforma en base a la voluntad de Dios. Esta amistad bíblica puede mostrarse dentro del matrimonio, dentro de la iglesia o aún con una amiga. Y es necesario que tú y yo seamos conscientes que las amenazas son en el ámbito espiritual. Efesios 6:12 nos dice lo siguiente: No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios en su palabra nos está advirtiendo y nos recuerda que tenemos un enemigo, el cual no son las personas, sino que es el príncipe de este mundo. Satanás y sus demonios buscarán cómo dañar las amistades, la unidad familiar y la unidad de la iglesia, por medio de chismes, de conflictos y usando la debilidad de nuestra carne. Por eso es necesario que tú y yo deseemos con todo nuestro corazón permanecer en la amistad primeramente con Dios, porque la amistad
debe de ser reflejo de la propia relación que nosotros tenemos con Dios, en donde estamos aprendiendo a ser humildes, derribando nuestra altivez y nuestro orgullo a través de la dependencia a nuestro Padre Celestial. Dios también nos hace ver que Él nos ha dado un ayudador para presentar batalla y distinguirnos en estos momentos de dificultades o de debilidad espiritual. Y sabes, eso nos llena de esperanza, porque es Dios mismo, a través del Espíritu Santo, que nos ha dado la capacidad y la facultad para derribar todas estas amenazas espirituales, porque sabe que Satanás buscará enemistarnos unos a otros, para que así tú y yo seamos ineficientes en mostrar la luz de Cristo a los perdidos. Por eso te invito a que seamos dependientes y obedientes ante la presencia del Espíritu Santo. Otra de las cosas que también aprendimos es que existen señales de peligro dentro de las amistades, la cual también debemos de aprender a discernir para no aprender formas de reacción, de hábitos e incluso de resolución de problemas que no son conforme a Dios. Proverbios en el capítulo 22 del versículo 24 al 25 nos dice lo siguiente: no te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Las prácticas como la ira, la gritería, el engaño, la pereza, la manipulación, también las malas palabras, los gestos, las quejas, la murmuración, entre muchas otras cosas, son un estilo de vida que no manifiesta a Cristo, solamente está manifestando a un mundo sin Dios. De tal manera que tú y yo somos advertidas y retadas a romper esos patrones que reflejan un estilo de vida que no da gloria a Dios. Dentro del entorno de la amistad, también somos enseñadas a desarrollar una manera adecuada de comunicarnos. Efesios 4:29 nos dice lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de agradar a los oyentes. Dios nos habla por medio de su palabra revelada, manifestando así la bondad, cuidado y esperanza, aún también la exhortación en el amor del Padre para todos aquellos que hemos abrazado los caminos de Dios. De tal manera que si observamos bien, Dios nos invita a que nosotras reflejemos un lenguaje adecuado. Para Dios es muy importante nuestra forma de hablar, porque por medio de ello damos ejemplo a las personas del amor de Dios. Dios mismo nos enseña a que no usemos un lenguaje grosero u ofensivo con las personas, sea quien fuere, se lo merezca o no. Por el contrario, nos invita a usar un lenguaje agradable, dulce y útil a las vidas, por lo que es necesario que tú y yo seamos conscientes del impacto que nuestras palabras tienen en los corazones de otros. Por último, Dios nos anima a entender y a ser sencillas de corazón, pues aún en las amistades peligrosas debe de prevalecer el amor. La gente nos va a defraudar por medio de sus palabras, por medio de sus acciones y aún por falta de perdón. Pero Dios nos enseña en la epístola a los Corintios, 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7, lo siguiente: el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino que habla con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Este es el amor que Dios nos ha entregado por medio de la amistad, de una manera incondicional.
Así que, mi amada, si nosotras hemos fallado y lastimado a otros de la misma manera que ellos lo han hecho con nosotras, tú y yo debemos de entender que aún en medio de nuestra insensatez, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para renovar, restaurar, restituir, recuperar la amistad que nosotras por nuestro pecado nos llevó a ofender su santidad y su dignidad, despreciando su amor. ¿Acaso tú y yo no podremos perdonar, recuperar, restaurar y aún ser intencionales en buscar renovar la amistad? Si eres hija de Dios, puedes hacerlo por medio de la gracia y poder que Jesucristo te ofrece. ¿Estaremos dispuestas a obedecer? ¿Estaremos dispuestas a reflejar amor aún a las amistades más difíciles? Consideremos nuestros caminos y nuestros corazones. La gracia del Señor es contigo. Bendiciones.